En la oscuridad del invierno nórdico, donde los fiordos se congelaban y el viento helado silbaba entre los picos de las montañas, los vikingos vivían bajo un código de conducta estricto. Aquí hay una narración de 10 cosas que no podían hacer los vikingos. 1. Robar a sus compañeros de clan. Aquellos vikingos que eran sorprendidos robando a sus propios compañeros de clan enfrentaban duras penas, que podían incluir desde la pérdida de su reputación y estatus en la comunidad hasta la expulsión del clan, dejándolos desprovistos de protección y apoyo. 2. Traicionar a su líder en la batalla. La traición en el campo de batalla era considerada una afrenta grave, y los vikingos que se desviaban de su deber y lealtad enfrentaban el desprecio y la vergüenza de sus camaradas. En algunos casos, el castigo podía incluir la expulsión del clan o incluso la ejecución. 3. Adulterar. El adulterio socavaba la estructura misma de la sociedad vikinga, y aquellos que eran sorprendidos cometiendo este acto enfrentaban el escarnio público, la pérdida de su honor y, en casos extremos, la posibilidad de ser desterrados o castigados físicamente. 4. Matar sin justificación. El asesinato dentro de la comunidad vikinga era considerado un acto de grave violencia y traición, y los culpables enfrentaban juicios ante la asamblea local. Dependiendo de la gravedad del crimen, el castigo podía variar desde multas económicas hasta la pena de muerte. 5. Desafiar a un duelo sin honor. Aquellos que desafiaban a un duelo sin motivo justificado o rechazaban un duelo honorable eran vistos como cobardes y deshonrados ante la sociedad. Podían enfrentarse a la pérdida de reputación y estatus, así como a la exclusión de eventos sociales y decisiones comunitarias importantes. 6. Pasar por alto las leyes de la asamblea. La desobediencia a las decisiones de la asamblea, conocida como el Ting, era considerada una falta grave contra la autoridad colectiva de la comunidad. Dependiendo de la gravedad de la infracción, el castigo podía incluir desde multas hasta la expulsión del clan. 7. Infringir los derechos de los esclavos. Los vikingos que maltrataban a sus esclavos más allá de ciertos límites enfrentaban sanciones que podían incluir multas, pérdida de estatus social e incluso la liberación forzada de sus esclavos como castigo. 8. Rehusar la hospitalidad. La negativa a ofrecer hospitalidad a un invitado o tratarlo mal una vez que había sido acogido era considerada una grave violación de los valores vikingos de generosidad y respeto. Los infractores podían enfrentarse al repudio público y, en casos extremos, ser excluidos de la comunidad. 9. Rechazar un juramento sagrado. Aquellos vikingos que rompían un juramento hecho ante los dioses enfrentaban el desprecio y la desconfianza de su comunidad. Dependiendo de la gravedad de la situación y las circunstancias del juramento, el castigo podía variar desde multas hasta la pérdida de derechos y privilegios. 10. Olvidar a sus ancestros. La falta de respeto hacia los ancestros y el legado del clan era considerada una afrenta grave. Los vikingos que deshonraban la memoria de sus antepasados podían enfrentarse al ostracismo social, así como a la pérdida de derechos y privilegios dentro de la comunidad. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.